Y a esta hora está ya con nosotros el economista Rodrigo Mendieta. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, facultad de la que además fue su decano economista. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría conocer cuáles son las lecturas que tiene usted de este proyecto de ley que fue emitido con el carácter de urgente por el Ejecutivo y que está por votación el día de mañana al interior de la Asamblea Nacional. El Pleno se prepara para este 24 votar. Es el último día de plazo, si no, este proyecto entraría por el Ministerio de la Ley. Una de las principales críticas y cuestionamientos por los cuales algunas bancadas legislativas estarían negándose a dar su voto en favor de la aprobación es porque la califican como una ley privatizadora. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Muy buenas noches, Rosana. Un gusto estar aquí y también un saludo a quienes nos siguen por este medio de comunicación. Bueno, todavía está en vilo la aprobación de la ley en sí, también el que ingrese por el Ministerio de la Ley, como usted advierte, porque también mañana, digamos, cualquier cosa puede pasar al momento y a la hora. No, según lo que se anunciara de los diferentes análisis que se hacen, sobre todo por redes sociales, el gobierno, o más bien, claro, el gobierno de Lasso no tendría todavía los votos suficientes. Yo creo que estará en este momento en sendas conversaciones y negociaciones para ver a qué se llega. Hay una posibilidad, de lo que también advierten los analistas, de que se empiecen a retirar ciertos temas de la propuesta de la ley de inversiones, justamente la que usted anota, que es quizás la que ha causado más revuelo, que es las modificaciones o, digamos, la ampliación a lo que por este momento se tiene como normativa de las alianzas público-privadas. En ese sentido, creo que estamos en vilo, repito, y habrá que ver mañana cuál va a ser el desenlace, que puede ser cualquiera. Ya la ley o la reforma tributaria nos dio cuenta, digamos, de esto, ¿no? Nadie preveía que podía entrar por el Ministerio de la Ley, a la vez la abstención de una gran parte de asambleístas, y veamos mañana, pues, a la 1 de la tarde, cuando se instale la sesión, ver cómo se desarrolla la misma y qué es lo que puede pasar. Repito, puede ser una opción el que ingrese, si no se ponen de acuerdo, por el Ministerio de la Ley. Otra es, ¿no es cierto?, que se archive. Vemos que hay bancadas como la del Pachacuti, que propone aquello, lo propio hace el correísmo, y obviamente pues también existe una posición un poquito medio ambigua de la izquierda democrática al condicionar sus votos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay más probabilidades de que mañana pues esta ley tenga, yo creo que un final bastante, digamos, pues en contrario a lo que el gobierno pretendía. Ahora, economista Mendieta, quizás una de las preocupaciones es que pase por el Ministerio de la Ley como ocurrió con la reforma tributaria. Al momento no se garantiza los votos para aprobarla. Usted ya nos comentó la posición de algunas de las bancadas de Izquierda Democrática, UNES y Pachacuti, que estarían por el archivo de esta ley. El Partido Social Cristiano, la bancada del Acuerdo Nacional, apoyarían la propuesta del Ejecutivo, pero no hay los votos, no hay certeza de votos ni para el archivo y tampoco hay certeza de votos para aprobar en este caso el proyecto. Eso podría provocar que ocurra lo que ya ocurrió con la reforma tributaria. Bueno, en ese sentido, mire, la ley desde su principio, y justamente quizás analizando un poco más de cerca a lo que cuando se va acercando ya la fecha, sobre todo para que se den, digamos, este desenlace, lo que uno ve, digamos, es otra vez una equivocación recurrente que ha venido teniendo el gobierno actual, digamos, y desde el punto de vista de la misma comunicación de gobierno como tal, desde la comunicación pública me quiero referir, en el sentido de que no se explica bien, estimada Rosana, cuáles son las diferentes bondades que puede tener una ley. Tampoco, digamos, hay una apertura por ciertas confusiones que se puedan generar, que por un lado son legítimas, y claro que también hay de las otras, ¿no?, de las que son sembradas, digamos, con intereses más bien, digamos, político-electorales, y que obviamente, pues, de pronto se superponen en el debate, pero existen dudas. Por ejemplo, ¿cómo está quedando estos temas de las ventas de las concesiones camaroneras? Es un tema que en un sector de la sociedad, pues obviamente genera dudas.
Segundo, también se ha dicho, ¿no es cierto?, que hay una reforma al Código Monetario Financiero que lo que estaría permitiendo es regresar, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, vincular negocios que se puedan tener desde la banca con otro tipo, como fue, ¿no es cierto?, aquella constitución que permitió el feriado bancario y todo lo que se vivió en la crisis del año 99. Y figúrese, justamente el momento en donde llega el tema este del caso Isaías, ¿no? Yo creo que fue un momento inoportuno para el gobierno, el momento que llegó esto y que también se puso sobre la mesa esta duda a que se podría regresar a ese tema, que ya conocemos lo que se vivió, digamos, en el año 99. Entonces, este tipo digamos así, pues de incertidumbres, de situaciones que no quedan claras y que tampoco, a eso iba, ¿no? El gobierno es capaz, no muestra esa incapacidad de poder comunicar, de poder explicar esa pedagogía de la, digamos, de las leyes, de cuáles son los beneficios. Yo creo que lo que le está pasando factura ahora, ¿no? Y obviamente a eso hay que sumar también que desde el punto de vista político en la Asamblea, pues el gobierno no tiene una mayoría, más bien tiene muchos problemas, digamos, para ir consolidando los votos suficientes para ir logrando. Ahora, si llega a pasar por el Ministerio de la Ley, será una ley, ¿no es cierto?, que tendrá muchos, o que tiene muchos temas a favor, pero que también tiene otros temas en contra, como los que ya me he referido, que generan dudas, que habrá que ver después cómo se van articulando. Y obviamente que también hay otros temas que benefician, como es el tema del mercado de valores, que genera, ¿no es cierto?, le da mayor flexibilidad, una mayor transparencia y sobre todo también deslinda del manejo, ¿no es cierto?, que antes había en las superintendencias, digamos, pues del ramo. Este momento, al haber esa especialización en el tema de mercado de valores, yo creo que va a ser mucho más fácil su operación, por decirlo algo. Y en el tema de alianzas público-privadas, pues mire, yo creo que se ha hablado con mucha ligereza de ciertos temas. El Ecuador desde hace mucho tiempo tiene ya una ley, una normativa para la alianza de público-privadas. Por eso mismo se han dado concesiones de varias vías, se han dado concesiones de varios proyectos, inclusive desde el punto de vista petrolero. Por eso mismo, lamentablemente, se han dado concesiones mineras, ¿no? Ahora, Entonces, economista Mendieta, precisamente en este punto nos preguntamos si es que efectivamente es una ley privatizadora. ¿Se contempla la idea de la privatización o cómo debemos entender esta delegación a través de este modelo contractual entre el sector público y el sector privado con un mínimo de 20 años? Yo creo que la clave está en lo que usted dice, delegación. Es decir, no es una venta. Si fuese venta, ahí sí estuviéramos hablando de privatización, pero eso inclusive está, digamos, está prohibido ya por la Constitución claramente expresa, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer, ningún gobierno lo va a poder hacer, pero lo que sí puede es delegar, y cuando hablamos de delegación, habrán sectores estratégicos para la delegación, sectores estratégicos desde el punto, yo lo llamo desde el punto de vista que son estratégicos, porque generarían un beneficio tanto para el gobierno, es decir, para todos nosotros, cuanto también, ¿no es cierto?, generaría también un incentivo para la inversión tanto nacional como internacional, y que obviamente generaría fuentes de empleo. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, algo que se ha discutido mucho, el tema de las concesiones de las carreteras. Mire usted el estado que tenemos en este momento de carreteras. ¿Por qué? Por falta de mantención. ¿Y por qué hay falta de mantención? Bueno, por un lado, ¿no es cierto?, falta de voluntad política, que no viene de ahora, sino de ese tiempo, pero también existe falta de recursos. Entonces, ahí yo creo que hay un gran espacio para el tema. Han hablado también de concesiones petroleras, se ha hablado también de ciertas concesiones a hidroeléctricas, que obviamente el gobierno no tiene dinero. Entonces, figúrese, el dinero... Pero ¿cuáles podrían ser los efectos? Pero ¿cuáles podrían ser los efectos, economista Mendieta, de estas delegaciones de sectores estratégicos o de servicios públicos? Se habla ahí de una excepcionalidad, es decir, cuando el Estado ecuatoriano no pueda cubrir económicamente o no tenga los recursos técnicos, esto podría en algún momento hasta ser un poco subjetivo. ¿Cuáles serían las incidencias o los resultados de proceder con una delegación, como digo, de servicios públicos o de sectores estratégicos? Mire, yo creo que ahí se debe dejar claro que la delegación debe darse cuando el que gane sea el gobierno, me refería a ello, es decir, cuando, por ejemplo, se liberen recursos, por ejemplo, en la mantención de una carretera, y obviamente el gobierno no tenga que hacer ese gasto, y ese gasto, entonces, obviamente se canaliza al presupuesto general del Estado para temas de educación, temas de seguridad, temas de salud, ¿no es cierto? Es decir, le generaríamos holgura a ese obviamente, pues al presupuesto.
Pero por otro lado también tiene que generarse un incentivo para la empresa privada, si no la empresa privada, ¿cómo va a ingresar en este tipo de negocios, ¿no? Y ahí tiene que estar claro de que eso no vaya a rayar, digamos, en el abuso. Es decir, por ejemplo, si se forma un peaje, tiene que valorarse la tarifa de forma técnica en función del flujo vehicular, en función de la geografía de la vía, etcétera. Hay varias variables ahí que entran en juego y que obviamente sea también un cálculo de orden de índole transparente, ¿no es cierto? Porque también, y yo coincido con la preocupación de eso, a eso me he referido, es decir, esto ha generado preocupación, ha generado dudas, porque también se puede ir para el otro lado, es decir, ir en contra de los intereses del gobierno, pero obviamente a favor de privados, y eso obviamente no cabría dentro de ninguno de estos tipos de delegaciones, ¿no? Ahora, el gobierno nacional, el presidente de la República, a través de este proyecto, ha dicho que podría lograrse captar unos 30.000 millones de dólares hasta el año 2025. Tal y como está concebida la ley en este momento, ¿cuán real es el poder llegar a captar este monto, estos 30.000 millones en estos pocos años, hasta el 2025? ¿O qué otros elementos serían necesarios, qué otras acciones serían necesarias paralela a esta ley? Ya sabemos que las leyes por sí solas no siempre son efectivas respecto de temas como estos. Bueno, mire, la inversión extranjera directa en el año promedio, digamos, los últimos años, ha llegado a ser de no más de 1.000 millones de dólares. Para que más o menos tengamos una referencia. Las exportaciones por camarón llegaron a 4.000 millones de dólares, llegando a su pico más alto. Cifra bastante parecida al monto de remesas que se recibieron el año anterior, que fue también que marcó un hito histórico, si relativamente se compara con el tiempo. ¿A qué me refiero? En Chile, las inversiones llegan a ser de 30.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? De que las inversiones no van a llegar solamente por una ley, ¿no es cierto? Porque si así fuera, entonces la ley la tuvimos que haber hecho desde hace tiempos. O sea, hay otras variables, otros elementos de índole muy diversa que pasan por el tema de competitividad, que pasan por el tema de seguridad jurídica, que pasan por el tema de inestabilidad que pueda tener una economía, de dependencia a un solo producto, como somos en el caso nuestro al petróleo, de inestabilidad política, porque vea usted qué es lo que pasa en general en América Latina, que el péndulo está girando, ¿no es cierto?, de un lado a otro, es decir, va de un extremo a otro. Eso no le da seguridad a un inversionista que lo que quiere es invertir para 10, 15, 20 años, cuando sabe que después de 3 años puede venir un gobierno y simplemente desbarata todo. Hay una inseguridad, por lo tanto, o varios elementos que lo que hacen es que la inversión no vaya a venir solamente por una ley. Obviamente que viabiliza, obviamente que puede dar cabida en ciertos sectores, pero pienso muy personalmente que esos 30.000 millones, sobre todo revisando lo histórico, está muy alejado de la realidad de lo que plantea el gobierno. Y veo que también, por defender la ley, se habla, por ejemplo, de la generación de 2 millones de empleos, que estaría, primero, porque fue oferta de campaña, y después que estaría tras la aprobación de la ley. Y fíjese, yo creo que ahí está también yo le veo muy complicado que lleguemos a esa meta. Lamentablemente, pues no, la demagogia de lado y lado, yo creo que están presentes, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto de la propuesta en materia de las zonas francas? También se habla de que tendría que ser al menos por unos 20 años y tendría beneficios, por ejemplo, en el impuesto a la renta durante todo este lapso. Mire, eso, por ejemplo, yo lo veo muy provechoso, sobre todo porque eso puede permitir que existan iniciativas de desarrollo local. Y aquí abro un paréntesis, estimada Rosana, porque mi línea de investigación en la parte académica es justamente el desarrollo local, el desarrollo territorial. Y hemos hablado, hemos dicho, hemos manifestado en múltiples publicaciones y trabajos de que en el Ecuador existe una marcada heterogeneidad, divergencia o brechas que no solamente son de índole económica, sino también pasan por lo social, pasan por lo educativo, pasan por el tema de seguridad, que obviamente todo esto estaría confluyendo un territorio, digamos, con un desarrollo completamente desequilibrado. Entonces, y lamentablemente se ve una ausencia de política para cerrar estas brechas territoriales en el actual gobierno. Cuando uno revisa el plan de desarrollo, cuando uno revisa las acciones de las diferentes carteras de Estado, lamentablemente no se ve un mínimo de acción para poder atacar este problema.
Lamentablemente, los mismos polos de desarrollo afianzados en Quito y Guayaquil van a continuar creciendo en desmedro, ¿no es cierto?, de otras localidades que se van quedando atrás. Un ejemplo de ellos es Cuenca. Mire usted con el abandono que ha habido con el tema de la interconexión y todo lo que tiene que ver con el tema logístico. Entonces, esto de las zonas francas, al menos eso, yo creo que es algo, por fin, que se ve, ¿no es cierto?, sobre la posibilidad que pueda un territorio, Cuenca, Azogues, ¿no es cierto?, Machala, un territorio por su misma iniciativa, utilizar esta ley, ¿no es cierto?, para crear zonas francas y obviamente generar un incentivo local para que ahí se vayan a emplazar empresas de diferente índole, ¿no es cierto?, y que vayan a ser exoneradas de impuestos, como usted dice. Es decir, es una política de incentivos que, claro, ahora eso ya dependerá, ¿no es cierto?, de la acción, digamos, de la iniciativa local, de la capacidad que un municipio tenga para ponerse de acuerdo con las universidades, con el sector académico, con el sector de los gobiernos, digamos, pues centrales, con las cámaras de la producción, por ejemplo, y puedan generar proyectos de esta envergadura. Otro de los temas que se ha incorporado y que también ha habido críticas porque se ha dicho que no es suficiente o que no debería estar dentro de esta ley tiene que ver con el título número 3 del sector audiovisual. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Bueno, por lo que se escucha, a ver, primero que la industria de la cultura es muy, tiene mucha potencia, tiene mucha potencialidad en el caso del Ecuador. Y obviamente que existen lugares donde esto todavía es, digamos, tiene una potencia todavía mayor. Por ejemplo, Loja, por ejemplo, Cuenca, ¿no es cierto?, Guayaquil. Entonces, yo creo que se necesita incentivos. Revisando la propuesta a la que usted hace referencia y de los criterios de las personas que tienen mayor especialidad en estos temas, obviamente hablan de un retorno por la inversión que se haga en este tipo de iniciativas. Pensemos, por ejemplo, en una película, un retorno en los temas impositivos. Entonces, esto a mí me da la impresión, como puede pasar en cualquier otro sector, que es un incentivo bastante importante, ¿no? Bastante importante, entendiendo que esta industria tiene una serie de especificidades que no es pues la misma de la venta de un bien, de la venta de un servicio. Aquí estamos vendiendo creación, aquí estamos vendiendo, ¿no es cierto?, el tema de lo que podríamos denominar la propiedad intelectual, las ideas de las personas o grupos o colectivos de personas. Entonces, eso se tiene que proteger de alguna manera y se tiene que incentivar. Es que yo creo, y repito, de lo que he podido leer de las personas que están a favor y que son parte de este medio, digamos, de este medio de industria, entonces veo que es beneficioso. Pero, pues bueno, veamos qué es lo que sucede al final con la ley, ¿no? Porque mire usted, por ejemplo, estos temas de zona franca, estos temas a los que nos referimos, quedarían fuera si es que hay un archivo o entrarían y sería parte de los beneficios que ingresan por el tema del Ministerio de la Ley. Queremos agradecerle, economista Mendieta, por haber compartido sus criterios, un análisis respecto de lo que nos espera al país el día de mañana. Ha habido cuestionamientos también de que se lleve a cabo esta votación el mismo día del partido de Ecuador para la clasificación al Mundial. Pues de esos, digamos, estamos acostumbrados ya, no solamente aquí. Yo creo que eso es una práctica, si uno revisa en muchas partes de Latinoamérica, que coincidencialmente, pues, hayan este tipo de manejos de política pública tan importante, de tanta trascendencia, que puede generar tantos cambios para bien o para mal, obviamente, y que se mezclen con otro tipo de cosas que obviamente no vienen al caso. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ha sido el doctor Rodrigo Mendieta, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca, de la cual también fue su decano.